Queridas hermanas, hoy estamos celebrando a San José Obrero. Es una memoria, no es una fiesta, no tiene un origen litúrgico particular, sino que tiene su origen, podríamos decir, en el movimiento obrero del siglo pasado. Ya a mediados del siglo XIX, mediados de los 1800, hubo muchas revueltas. Los obreros, sobre todo los obreros campesinos, trabajaban de sol a sol con condiciones miserables de trabajo, de vida, de lo que ganaban, y hicieron determinadas revueltas. La Iglesia, que siempre acompaña estos movimientos desde San Juan Crisóstomo, los padres clarísimamente hablaban de la doctrina social de la Iglesia. Y Pío XII se hizo también solícito en el siglo XIX, en el siglo XX, de esas controversias que habían comenzado con el mundo laboral en el siglo XIX, y ya en 1942 él señala los problemas del socialismo marxista y del capitalismo en relación a los trabajadores, que, dicho así simplificadamente, pero no faltos de la realidad, se los explotaba. Entonces se continúa ese diálogo, esa reivindicación de derechos, y el 1 de mayo de 1955, una tarde, los convoca a Roma, casi 300.000 trabajadores en Roma, gente que venía del campo con sus elementos del campo, llenaba los barcitos de Roma hasta hacer tiempo y al encuentro del Papa les llevaron ofrendas, y entonces el Papa hace un discurso, obviamente con la doctrina social de la Iglesia, nuevamente marcando los límites del socialismo marxista y del capitalismo en relación al hecho real del trabajador concreto, que dejaba mucho que desear. Y además dice, como antiguamente la Iglesia hacía con estas cosas, para que no tengamos solamente una mirada materialista del asunto, una mirada solamente socioeconómica, pone un paradigma. Entonces les regala, como decían las crónicas de la época, les regala la fiesta litúrgica de San José Obrero, que en Italia se conoce, porque ese mundo era muy rural, San Giuseppe Artigiano, San José Artesano. Y es así que nosotros tenemos una fiesta relativamente nueva, de 1955, que ni siquiera es fiesta, es una memoria litúrgica, pero que nos hace entender precisamente algo que tiene que ver con la antropología. Lo recuerda San Juan Pablo II en la encíclica Laborem Exercens, en el ejercicio del trabajo. Que se diga que Jesús es carpintero, o el hijo del carpintero, que se designe el trabajo de Jesús, del Salvador, es claramente en el Evangelio un dato muy revelador. Con eso se entiende, sin ningún otro tipo de explicación en el contexto de la época, que Jesús era pobre y que Jesús vivía del trabajo de sus manos. Y si el Verbo encarnado, entre tantas cosas que hizo importantes, como inclusive dar su vida por nosotros, elige un determinado oficio, por algo será. Y entonces el trabajo no solamente lo tenemos que interpretar en el equilibrio de la ecuación de mi esfuerzo con la paga que recibo, que eso hay que hacerlo, cantidad de horas de trabajo, la paga que recibe, aquella teología que viene del Antiguo Testamento, no le detengas el salario al obrero hasta el día siguiente, porque si no te la vas a ver conmigo, dice Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia siempre estuvo presente, pero no se trata solamente de la ecuación de lo que hago, cuántas horas lo hago y qué cobro, sino también si antropológicamente el trabajo tiene un sentido, y por supuesto que tiene un sentido. Y entonces en este día vamos a pedir por la cultura del trabajo, que lamentablemente se está abandonando. El trabajo es importante. Ojalá que todos pudieran hacer el trabajo que creyeran necesario o que les gustase, pero el trabajo es necesario porque el hombre, como está en devenir, como está en hacerse, también tiene, y es una de las misiones centrales y teológicas del relato del Génesis, que tiene por supuesto elementos míticos, pero como todo libro sagrado nos quiere hacer una revelación verdadera de lo que Dios espera de nosotros. Y el hombre tiene que someter la creación.
no someterla en el sentido de abusarla, sino de someterla en el sentido de desplegar, de desatar todas las posibilidades. Y por eso también el hombre se tiene que consagrar a un trabajo real. Todo el mundo tendría que tener un trabajo real, todo el mundo tendría que trabajar en algo que lo planifica y que le da también sentido a su antropología, a su ser persona. Y esto a veces, o por las grandes pobrezas que por determinadas injusticias se dan, terminamos quedándonos en el asistencialismo y no llegamos a entender también la dimensión que tiene en el orden de la creación. Y también las personas ricas, las personas que tienen responsabilidad social, las personas eclesiásticas, todas tienen que tener algún día la certeza de haber hecho algo, de haber tenido un trabajo real. Si es un trabajo para la vida, obviamente que tiene que estar con la remuneración correspondiente y con las seguridades correspondientes, pero el hecho en sí del trabajo es algo que corresponde a la realidad del ser humano y lo tendríamos que tener en mayor valor y trabajar como sociedad para que ese bien común se establezca y se repristine, podríamos decir con un término de la época de Pío XII, que se le saque brillo a este elemento tan esencial para el ser humano que es el trabajo. Todo lo que nosotros hagamos, dice la carta que hemos leído del apóstol San Pablo a los colosenses, todo lo que podamos decir, realizar, trabajar, hay que aprender a hacerlo siempre en nombre de Jesús, dando gracias por Él. Y para terminar, una pequeña mención al Evangelio del día del tiempo litúrgico de esta tercera semana, viernes de la tercera semana de la Pascua. Tenemos así como la conclusión de ese discurso del pan de vida con este otro verbo que se suma al ver, venir, creer, atraer, y ahora se suma el comer en las dos posibilidades griegas. Comer como fago, que era la comida habitual, el que dice, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y entonces Jesús, en vez de usar otra vez el verbo fago, que es comer, usa el verbo trogo, el que come mi carne, pero trogo es un verbo que es comer haciendo ruido y tirando partículas por la boca, comer a lo bestia, de ahí viene troglodita. Entonces Juan quiere que nosotros entendamos que la Eucaristía no es un pan común, que la Eucaristía nosotros de una manera misteriosa pero real comemos auténticamente a Cristo, y como nos recordaba San Agustín, cuando nosotros comemos comida natural y sana, la asimilamos para el bien de nuestro cuerpo. En el caso de la Eucaristía, cuando comemos bien la Eucaristía, Cristo nos asimila a Él. Y entonces le pedimos a Jesús también en la comunión sacramental, en la comunión espiritual, le pedimos al Señor la gracia de ser como Él. Y si Él, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó, que vivió con nosotros y que trabajó, nos enseñe también a nosotros el valor redentor del trabajo, también con la imagen silenciosa pero eficaz del querido San José. Que así sea.